Esta clase se llama Funciones Lógicas y Buscar B. Primero les queremos dar la bienvenida pues, a nuestra clase en vivo, en la cual nosotros queremos pues, desarrollar habilidades en el manejo de herramientas informáticas, en este caso es en Excel, y pues que por medio de estas ustedes puedan adquirir mejores oportunidades laborales y puedan desarrollar un poco más rápido sus tareas. ¿Listo? El objetivo de nuestra clase del día de hoy es aprender a usar las funciones lógicas que tenemos en Excel y también el uso de la función buscar B. ¿Listo? El alcance de esta clase tiene una duración de 90 minutos, es 1 hora y media, en donde vamos a ver cómo usar las funciones lógicas, cómo usar la función buscar B y casos o situaciones de aplicaciones. También tenemos pues una parte de resolución de dudas, pero recuerden que si ustedes tienen una duda, una pregunta, me la pueden hacer en cualquier momento y la solucionamos. ¿Listo? Me presento, ya algunos me han visto por ahí, mi nombre es Laura Fonseca, yo soy matemáticas, profesora actualmente del área de matemáticas y de programación de Tarea. ¿Listo? Entonces iniciemos con nuestra clase. ¿Listo? Entonces, tenemos un archivo en donde tenemos los datos de las personas infectadas por el coronavirus. Estos son datos que tenemos de Colombia, en Colombia, y bueno, vamos a analizar, vamos a hacer las funciones lógicas a partir de los datos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ID de casos, tenemos una fecha de notificación, tenemos un código de Ipala, tenemos la ciudad de ubicación en donde se encontró el caso, el departamento, y la atención que se tuvo de estas personas fue hospitalaria, si se están recuperando desde su casa, si fallecieron, si están en un hospital, ¿listo? Y también tenemos la edad, tenemos el sexo, tenemos el país de procedencia, si llegaron de algún país, tenemos la fecha de muerte, fecha de diagnóstico, fecha de recuperación y fecha de reporte. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer, cuando en este caso tenemos aproximadamente 12.273 datos, ¿listo? Entonces para que el manejo de estos datos sea un poquito mejor, lo que debemos hacer es crear un filtro. Un filtro es lo que yo tengo en la parte de acá. Ustedes no lo tienen, pero para agregarlo, lo que debemos hacer es ir a la parte de ordenar y filtrar y le damos clic aquí. Y de una vez nos va a aparecer un filtro, ¿listo? En donde ya ahí podemos observar, digamos, las opciones de ciudad, de ubicación que tenemos. Tenemos varias opciones, ¿cierto? Tenemos también la atención, los tipos de atención que se les dieron a esas personas o que tenemos suministrada en nuestra hoja Excel. ¿Listo? También tenemos pues las opciones de sexo, que pues son hombre, mujer, femenino y masculino. Y bueno, esta es una manera en la cual nosotros podemos observar, digamos, qué tipo de datos tenemos y si nos preguntan, no sé, que sí es verdad que tenemos una persona que llegó de país de procedencia, digamos de Australia, entonces aquí apareció Australia, entonces decimos sí, existe en nuestra base de datos, entonces ocurrió, por lo menos una persona viene de Australia, ¿listo? Entonces esta es una manera en la cual nosotros podemos leer los datos, ¿listo? Ahora, vamos a trabajar funciones lógicas. Y cuando hablamos de funciones lógicas, nosotros hablamos de operadores lógicos, ¿listo? ¿Qué son los operadores lógicos? Son aquellos que nos permiten comparar datos, ¿listo? Entonces nos permiten comparar si dos datos son iguales, si dos datos son distintos, si hay uno mayor que otro, si hay uno menor que otro, si hay uno mayor o igual que o menor o igual que. ¿Listo? Aquí tenemos la anotación en la cual nosotros vamos a colocar esos datos, esas comparaciones en Excel. ¿Listo? Algo importante es que cuando nosotros coloquemos estos operadores, vamos a tener distintas opciones de colocarlos. ¿Listo? En ese caso, digamos que primero, digamos que queremos verificar que 3 sea mayor que 2, entonces simplemente lo colocamos de esta manera. Ahora van a haber opciones en donde nos va a pedir que nosotros coloquemos simplemente la comparación que estamos haciendo. Entonces, en ese caso debemos hacer comparación. ¿Listo? Si es un caso fijo, lo colocamos de esta manera, simplemente le colocamos un valor mayor que
3, listo, lo colocamos fijo y la comparación lo colocamos entre comillas. Y si ya es un valor variable, si no es un 3 como tal fijo, entonces nosotros vamos a hacer uso de el i. ¿Listo? Cuando vayamos a agregar más de una comparación, hacemos uso de el i que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, para encontrar las funciones lógicas en Excel, las podemos encontrar fácilmente aquí en la parte de fórmulas y vamos aquí a lo que es lógico. ¿Listo? Funciones lógicas. Y aquí nos aparecen como tal las primeras opciones que tenemos. Entonces tenemos cambiar, tenemos falso, tenemos no o sí, sí conjunto, sí error, sí nd, verdadero. Este es uno exclusivo y este es un i, ¿listo? Y también tenemos otras opciones, que estas de funciones de lógica, de operadores lógicos, aquí en la parte de matemáticas y trigonometría, que son las de hacer sumas con unas condiciones. Aquí las tenemos, sumar sí y sumar conjunto, ¿listo? Y también tenemos la función de contar y contar sí, ¿listo? Pero esta creo que no aparece aquí, pero ahorita la vamos a trabajar de igual manera, ¿listo? Esto aparece aquí en la parte de estadística. Más funciones, aquí encontramos las funciones estadísticas y aquí me aparece contar sí y contar conjunto sí, ¿listo? Cada una de estas ya las vamos a trabajar, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con las funciones lógicas y para trabajar en funciones lógicas debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones estas nos van a arrojar una variable double. Una variable double es aquella que da solamente dos valores. En muchas ocasiones es 0 y 1 o falso, que equivale al 0, y verdadero, que equivale al 1. ¿Listo? Estas son variables double que normalmente utilizamos en Excel y bueno, en distintos programas, distintos ya lenguajes de programación. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con las funciones lógicas. Estas funciones pues dependen como tal del uso que nosotros les queramos dar y el provecho que les queramos dar. Las primeras que tenemos son las de falso y verdadero. Estas dos funciones simplemente nos arrojan el valor de falso y el valor de verdadero. Entonces simplemente colocamos aquí falso igual. Cuando nosotros llamamos a una función siempre debemos colocar igual y colocamos falso y esto nos va a arrojar el valor de falso. O colocamos igual, verdadero, podemos observar que una vez nos aparece y nos va a arrojar el valor de verdadero. Otra función lógica muy similar a esta es la función no. Lo que va a hacer es cambiar en vez de falso, nos lo va a colocar en verdadero. Entonces si llamamos la función no, colocamos igual, no, abrimos paréntesis y el valor lógico que nosotros tenemos. Entonces de falso, colocamos no y seleccionamos el valor lógico. Un momentito que esto se debería aparecer. Ya sé. Damos aquí inicio. Listo. Aquí lo tenemos programado como texto, entonces tiene que ser general. ¿Listo? Una vez nos arroja el valor de verdadero, que es lo contrario a lo que teníamos, a lo que nosotros ingresamos, que es falso. ¿Listo? De igual manera nos va a ocurrir con verdadero. Si nosotros colocamos no, entonces seleccionamos el valor lógico y de una vez nos va a arrojar el valor de falso. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con otra función que de pronto nos puede servir mucho. Es la función lógica cambiar. ¿Listo? Esta lo que hace es, si nosotros, voy a generar aquí estos números y si nosotros llamamos la función y le colocamos aquí cambiar, abrimos paréntesis y aquí nos va a preguntar qué expresión queremos cambiar. Entonces lo único que hacemos es seleccionar la celda a la cual nosotros queremos realizarle un cambio. ¿Listo? Y aquí me va a pedir que coloquemos el valor. ¿Qué valor? Si ocurre este valor, entonces ¿qué cambio le vamos a dar? ¿Listo? Entonces digamos que si es 1, punto y coma, yo le quiero dar el valor de 0. ¿Listo? Cierro paréntesis, damos enter y como tenemos aquí un 1, pues él me va a arrojar el valor de 0. ¿Listo? Ahora, si arrastramos la fórmula, podemos observar
no tenemos un 1, entonces simplemente aquí me va a decir que no encontró esa información. ¿Listo? Este error nos dice que no se encontró la información. ¿Listo? De igual manera, si nosotros queremos cambiar los datos que tenemos que sean iguales a 2, los que debemos cambiar por otro valor, digamos por 1, entonces simplemente usamos la función cambiar, colocamos aquí el valor que nosotros queremos cambiar y por qué lo queremos cambiar. ¿Listo? Ahora, este error es muy recurrente y nosotros lo podemos arreglar con una función lógica también. Esa función lógica la podemos encontrar aquí y es CND. Que esto quiere decir que si tenemos un error de esta manera, entonces, ¿qué queremos que nos arroje el programa? ¿Listo? Entonces, aquí esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer en la misma celda y concatenamos las funciones. Entonces, simplemente colocamos el nombre de la función, CND, se llama, abrimos paréntesis y aquí, si pueden observar, siempre que nosotros hagamos una función en Excel, esta nos va a ir indicando qué datos debemos colocarle. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que evalúa es este valor. ¿Listo? Entonces, él va a verificar si aquí tenemos un error. ¿Listo? Entonces, nos va a preguntar qué valor queremos colocar si llega a haber un error de ese tipo. ¿Listo? Entonces, digamos que el valor que nosotros queremos colocarle sea, o que la respuesta que queramos obtener sea de texto. Cuando nosotros ingresamos datos de texto, necesitamos colocar 2 comillitas. ¿Listo? Entonces, simplemente le voy a decir que no se encuentra la información. No se encuentra. Que no quede largo. Cierro paréntesis y damos enter, ¿listo? Y pueden observar que me deja de aparecer ese error de que no se encuentra la información y simplemente no del ND y ya nos aparece un error de que no se encuentra la información, nos arroja el dato cuando ocurre el error, ¿listo? Otro error muy recurrente que nos puede ocurrir en Excel es, digamos, que cuando tenemos una división 0 sobre 0. Entonces aquí una vez nos aparece un error, ¿listo? Y si nosotros queremos arreglar ese error, porque pues en nuestras hojas de cálculo se ven muy feas, también vamos a arreglarlo con una función que es si-error. Entonces aquí va a ocurrir si, darle aquí en cancelar, si.error, abrimos paréntesis, ¿listo? Y de nuevo, aquí nos va a aparecer siempre que nosotros utilicemos funciones en Excel, siempre nos va a aparecer como que el programa que espera que nosotros coloquemos y nos va a ir indicando qué valores debemos colocar. ¿Listo? Entonces lo primero es que va a evaluar si esto tiene un error, entonces nos va a pedir que nosotros coloquemos qué queremos obtener si llega a haber un error. ¿Listo? Entonces digamos que queremos colocar que nos aparezca un 0, damos enter, ya nos deja de aparecer ese error. ¿Listo? Entonces estas son 2 funciones que nosotros usamos cuando tenemos errores. ¿Listo? Ahora vámonos un poco al caso práctico y vamos a usar la función cambiar. ¿Listo? Vamos a irnos aquí a la tabla que tenemos. Voy a borrar esta información. ¿Listo? Y supongamos que nosotros tenemos esta base de datos que es muy grande y hacerle un cambio a esta base de datos pues nos va a tomar tiempo, ¿verdad? Pero digamos que a las personas que se recuperaron las vamos a mandar a estudio. ¿Listo? Entonces ya en vez de tener un estado sea de recuperado, queremos colocarle un estado de que están en estudio o están en análisis. ¿Listo? Entonces ahí es donde podemos usar la función cambiar. Entonces lo que hacemos es colocar un igual, ahí es cuando vamos a llamar las funciones en Excel y colocamos el nombre de nuestra función que se llama cambiar. ¿Listo? Y abrimos paréntesis. Vamos a encontrar la expresión que queremos cambiar. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a estado y seleccionamos la celda recuperada. ¿Listo? Ahora colocamos un punto y coma. ¿Listo? Ahora aquí nos pide de nuevo que comparemos, que coloquemos cuál dato queremos cambiar. ¿Listo? Entonces aquí nos dice valor 1. Nosotros tenemos allá recuperado, entonces queremos cambiar recuperado. Y como es texto, debemos colocarlo entre comillas. ¿Listo? Ahora, punto y coma
y nos pide que por qué queremos cambiarlo, ¿listo? Entonces nosotros queremos cambiarlo porque se encuentra en análisis o en estudio, ¿listo? Y cerramos las comillas y cerramos paréntesis y damos enter. Y pueden observar que aquí tenemos un estado. Aquí tenemos un estado recuperado, como lo encontró, como vio que era igual, entonces de una vez lo cambió a un estado en análisis, ¿listo? Y en vez de hacerlo así manual, pues simplemente hacemos uso de esta función y jalamos la fórmula, le damos doble clic aquí en esta parte. Aquí en esta cosita nos aparece un más, damos doble clic y se cambia absolutamente todos los datos en donde tengamos recuperado, ¿listo? Ahora, podemos observar que aquí nos va a aparecer un error, ¿cierto? Porque digamos que la información que tenemos aquí no es recuperado, sino que la persona se encuentra en un estado leve, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer uso de la función cnd, ¿listo? Que es para cuando nosotros queremos quitarnos ese error. Entonces simplemente colocamos cnd, ¿listo? Abrimos paréntesis, colocamos un punto de coma y ahora nosotros ¿qué queríamos hacer? Nosotros queríamos simplemente cambiar a las personas que estaban en recuperación, ¿cierto? Entonces los otros datos, si se encuentran leves, si están graves, si están fallecidos, los vamos a dejar tal cual como están, ¿listo? Entonces para eso simplemente seleccionamos la casilla que teníamos para que nos arroje ese mismo valor que se encuentra en la celda. Entonces, si ocurre que está recuperado, entonces nos lo va a cambiar a análisis, y si ocurre que no es de esas personas que están recuperadas, que nosotros las hemos catalogado como recuperadas, entonces cerramos paréntesis y arrastramos la fórmula para todos los valores. ¿Listo? Ahora vamos a ir aquí y aquí podemos encontrar que encontramos el dato de que las personas están en un estado leve. ¿Listo? Y esto es una manera de cambiar datos. ¿Listo? Esto lo podemos aplicar, no sé, en distintos ámbitos cuando tengamos una base muy grande y necesitamos hacer esos cambios de datos y digamos que hacerlo manualmente pues va a ser mucho más complicado. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una persona que está en estado asintomático. Si vamos acá, podemos encontrar que tenemos el mismo resultado. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengamos dudas, tengamos preguntas, sugerencias o vamos bien. ¿Listo? ¿Continuamos? Listo, entonces ahí ya trabajamos la primera función, que es la función lógica de cambiar. Nos permite cambiar datos y también lo podemos hacer, como podemos observar, cuando tenemos datos numéricos. ¿Listo? Lo podemos hacer. La única diferencia es que con los datos numéricos simplemente no colocamos comillas y con los datos de texto debemos colocar las comillas. Son muy necesarias. ¿Listo? Ahora tenemos otras funciones, que son las funciones como tal de conjuntos, que no sé si la hayan visto, que es la O, que es la I y que es el O exclusivo. ¿Listo? Estas funciones nos permiten comparar datos de la siguiente manera. Entonces la función I es una de las funciones más corticas que tenemos. Lo que hace es comparar dos criterios que nosotros le coloquemos al programa. ¿Listo? Y si estos dos criterios o más criterios, también podemos colocar más, si estos criterios todos se cumplen, entonces nos va a arrojar una variable double que va a ser verdadero. Ahora, si por lo menos uno de estos dos criterios no se cumple, entonces nos va a arrojar un valor de falso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto que tenemos aquí. ¿Listo? Supongamos que tenemos aquí un 1, tenemos aquí un 2, ¿listo? Ahora queremos comparar si este valor que tenemos aquí es igual a un 1, ¿listo? Aquí vamos a verificar si este valor que tenemos es un 1 o sí, y también queremos verificar si el valor que tenemos aquí es igual a un 2, ¿listo? Entonces ahí es donde aplicamos como las pruebas lógicas. Aquí aplicamos lo que es igual a, ¿listo? Y como ocurre
pues que tenemos aquí un 1 y tenemos aquí un 2, pues nos va a arrojar el valor de verdadero. ¿Listo? Ahora, si aquí cambiamos este valor, simplemente nos va a arrojar el valor de falso, ya que no se cumplen con estos dos criterios. ¿Listo? Entonces, vayámonos ya a un caso un poco más aplicativo. ¿Listo? Y digamos que queremos verificar que las personas que se encuentren en un estado grave, aquí tenemos un estado y aquí tenemos lo que es la tensión. ¿Listo? Entonces, si queremos saber si las personas que se encuentran en un estado grave también están en un hospital, ¿cierto? Para que no hayan como tal esas faltas de atención a cada uno de estos usuarios, ¿cierto? Entonces, para verificarlo, pues simplemente podemos hacer uso de esta función y ¿qué valor vamos a comparar? Vamos a comparar que las personas tengan una atención que sea igual a hospital. ¿Listo? Y también queremos verificar que esas mismas personas que cumplen con el criterio de que están hospitalizadas ya estén en un estado de grave. ¿Listo? Entonces colocamos las comillas y colocamos aquí grave. ¿Listo? Cerramos las comillas, cerramos paréntesis y damos enter. ¿Listo? Ahora, aquí no ocurre ninguna de las dos. Listo. ¿Listo? Ahora aquí vamos a observar que las personas están en un estado de recuperación y que además está en una atención como tal desde la casa. ¿Listo? Pero si nosotros jalamos la fórmula, ¿listo? Y hacemos uso de los filtros que nosotros hicimos y miramos aquí el estado de estas personas graves, simplemente seleccionamos grave, debemos observar que si se les está llevando un buen acompañamiento, hospital UCI. Debemos observar, bueno, aquí me equivoqué porque no solo es hospital, sino es hospital UCI. ¿Listo? Entonces simplemente cambié ahí la fórmula y damos enter. ¿Listo? Y bueno, ahí podemos observar que las personas que se encuentran en un estado grave, todas tienen una atención hospitalaria. ¿Listo? Entonces ahí nosotros podemos verificar si realmente se le está llevando un acompañamiento eficaz a cada una de estas personas o si existe alguna en la cual nosotros hemos incumplido con los protocolos y esta persona que está grave se quedó en la casa y es posible que sufra un poco más, tenga más riesgo de la situación. ¿Listo? Entonces, como tenemos tantos datos, lo mejor es siempre colocar aquí un filtro. ¿Listo? Y ahí podemos observar como tal las personas aquí. Hacemos el filtro acá. Hola Frey, ¿cómo estás? Hola. ¿Te perdiste un poco? Sí, me perdí bastante. ¿Hasta dónde llegaste? Íbamos a utilizar la función de cambiar. Ok, listo. Esperan un momentico, retomamos. Le explico ahí rápidamente a Frey cómo usamos la función cambiar, ¿listo? Entonces, ¿te acuerdas de la parte que hicimos acá donde usamos la función cambiar para comparar datos numéricos? Sí, ahí sí, incluso para cambiar el dividido por 0, pero ya de ahí para allá no vi más. Listo, bueno, tranquilo, yo te hago un repaso ahí súper rápido, ¿listo? Entonces, nosotros aquí, en la parte de fórmulas, en la parte de lógicas, encontramos una función, la primera función que se llama cambiar, ¿listo? Entonces, esta función cambiar, como su nombre lo dice, nos permite cambiar datos que cumplen con un criterio, ¿listo? Entonces, aquí voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, supongamos que tengamos estos datos y que queramos cambiar el 1 por el 0, ¿listo? Entonces, aquí lo que hacemos es colocar igual
y colocamos la función cambiar, ¿listo? Ahora aquí me preguntan que coloquemos la expresión, ¿listo? ¿En dónde vamos a encontrar esa información que queremos comparar? Entonces seleccionamos la celda, damos un punto y coma y ahora aquí nos pide que coloquemos un valor. Ese valor va a hacer referencia al dato que nosotros queremos cambiar, ¿listo? Si es un 1, en este caso queremos cambiar el 1 por un 0, ¿cierto? Entonces colocamos el 1, colocamos un punto y coma y colocamos el dato por el cual queremos cambiar ese valor. Entonces en este caso es 0. Cerramos paréntesis y damos enter y podemos observar como aquí tenemos un 1, esto no lo va a cambiar a 0. Si nosotros aquí arrastramos la fórmula, podemos observar que nos aparece un error de nada. ¿Listo? Es porque simplemente aquí no tenemos un 1, pero si tenemos un 1, pues simplemente lo va a cambiar. De lo contrario, simplemente nos va a arrojar ese error. ¿Listo? Ahí ya más o menos te acuerdas. ¿Listo? Entonces, para quitarnos ese error, lo que hicimos fue hacer uso de la función si nd. ¿Listo? Con esa función nosotros podemos quitar los errores. ¿Listo? Colocamos un punto y coma y colocamos como tal. Si ocurre ese error, ¿qué valor queremos que nos arroje el programa? Entonces, si tenemos que no se encuentra nada, entonces colocamos las dos comillitas y podemos colocar un resultado de texto o un dato numérico. Entonces, aquí vamos aquí como no se encuentra. Puedo utilizar solamente las comillas. Puedo utilizar solamente las comillas y dejar un espacio dentro de las comillas y que no me ponga sí, nada. Claro. Sí, claro que sí. Puedes colocar un espacio así y nos lo va a reconocer perfectamente. O también si queremos colocarle un dato numérico, digamos cuando estamos haciendo sumas y tenemos errores en los cálculos, también podemos colocarle un dato numérico que puede ser 0. ¿Listo? Listo, y después lo que hicimos fue aplicarlo ya al caso en específico que tenemos aquí en nuestra base de datos. Listo, entonces como tenemos datos de personas que se han contagiado por el coronavirus, queremos cambiar a las personas que se encuentran de un estado recuperado a un estado de análisis. Digamos que esas personas se van a pasar a análisis y se les va a cambiar el estado. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer uso de la función cambiar. ¿Listo? Entonces continuemos mientras que Andreina se logra conectar. ¿Listo? Entonces te voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Listo? Entonces habíamos quedado en el uso de la función cambiar. ¿Listo? Entonces ahí podemos cambiar los datos que a nosotros nos interese y asimismo también podemos quitar eso de si tenemos un error de otro tipo también lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar también como por texto o también por datos numéricos. ¿Listo? Ahora vamos con otra función que ya hemos manejado. Voy a borrar esto que tenemos acá. Otra función que estamos manejando que es la función lógica y. ¿Listo? Entonces aquí tenemos distintas funciones lógicas. La primera es o, y lo exclusivo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con la i. Lo que hace la i es verificar si tenemos si un dato cumple con un tipo. Si una casilla cumple con dos criterios o dos por separado cumplen con los criterios. Si llega a ocurrir de que cumple con los criterios, nos va a arrojar un valor bool que es verdadero. Si no cumple por lo menos con uno, nos va a arrojar un valor de falso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta casilla, tenemos el 1 y tenemos el 2. ¿Listo? Y vamos a usar la función i. Entonces simplemente colocamos igual y abrimos paréntesis, aquí nos pide que coloquemos un valor lógico. Cuando nos digan valor lógico es que queremos hacer una prueba lógica. Debemos ahí ingresar una prueba lógica. Entonces nuestra prueba lógica en este caso va a ser que este valor sea igual a 1.
Entonces seleccionamos la celda y colocamos nuestra prueba lógica, que es el igual, nuestro operador lógico, que es el igual, si es igual a 1. Y queremos verificar si esta celda de aquí, y vamos a verificar si esta celda de aquí tiene un 2. ¿Listo? Entonces colocamos un igual a un 2. ¿Listo? Damos enter y nos arroja un valor verdadero, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si nosotros aquí en vez de tener 1 y 2 colocamos otro valor diferente, un 3? ¿Cierto? Entonces, en esta celda ya no vamos a tener un 1, sino vamos a tener un 3. Como no se cumple con los criterios que nosotros hemos colocado, simplemente nos va a arrojar el valor de falso. ¿Listo? Y de igual manera, aquí teníamos el 2, se cumplía en este caso, pero en el otro caso no se cumplía. Como en uno de los dos no se cumple, simplemente nos va a arrojar el valor de falso. ¿Listo? Hola Andreina, ¿cómo estás? ¿Qué pena contigo? Hola, ¿qué tal? Sí. Listo. No me entraba, no me dejaba entrar el Zoom. Listo, tranquila. No hemos adelantado mucho, le estaba recordando lo que estábamos trabajando antes, que era la función i. ¿Listo? Entonces no te preocupes que no hemos adelantado mucho. Vale, gracias. Vale. Listo. Entonces, esta función la podemos usar para verificar que dos criterios se cumplan a la vez. ¿Listo? Entonces, vámonos a la práctica que ya tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos datos de personas que estaban infectadas o están infectadas con el coronavirus. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una columna que es de atención y que tenemos una de estado. Y supongamos que queremos verificar que estas personas han tenido la atención adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están graves, ellas deben estar en un hospital, ¿cierto? Entonces, para verificar que estas personas realmente tengan la atención indicada, nosotros podemos hacerlo por medio de los datos que tenemos. Y lo hacemos con medio de la función i. ¿Listo? Entonces, colocamos i, abrimos paréntesis y le colocamos la prueba lógica. La prueba lógica que vamos a colocar, la primera, es que una persona que esté en un estado grave esté en estado grave. Esa es la primera. ¿Listo? Que esta celda que tenemos aquí esté en un estado grave. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos la celda. Como grave es una variable de texto, es un dato de texto, entonces colocamos aquí entre comillas grave. ¿Listo? Y cerramos las comillitas. ¿Listo? Ahora la siguiente prueba lógica que vamos a hacer es que también se cumpla el hecho de que esta persona haya tenido una atención hospitalaria. ¿Listo? Entonces aquí tenemos distintas opciones. Ahorita cuando estábamos haciéndolo con Andreina, nos dimos cuenta de que las personas que estaban graves las mandaban a un hospital UCI. ¿Listo? Entonces colocamos el nombre y cerramos paréntesis y damos enter. ¿Listo? Ahora, como ninguno de estos dos datos pues corresponde a los criterios que nosotros colocamos, no está en estado grave y tampoco están en un hospital, pues simplemente el programa nos va a arrojar una opción de falso. ¿Listo? Ahora vamos a jalar la fórmula. Y lo que vamos a hacer es ayudarnos con los filtros, ¿listo? Entonces lo que hacemos es ir a las personas que están en un estado y le colocamos grave, ¿listo? Entonces simplemente seleccionamos aquí y seleccionamos solo las personas que están en un estado grave, ¿listo? Y aquí podemos observar que estas personas, espérame que debió quedarme algo mal. Había copiado mal la palabra, ¿listo? Y podemos observar que cada una de estas personas se encuentran en un hospital UCI, ¿listo? Entonces debemos verificar que todos estos datos cumplan con un estado de verdadero, es decir, todas las personas que están graves están en un hospital, o si no, es porque nosotros incumplimos y simplemente no le hemos dado la atención a estas personas de la forma adecuada. Entonces, para no mirar toda la cantidad de datos, nosotros creamos aquí un filtro. Lo único que hacemos es darle aquí en ordenar y filtrar. Y lo creamos y nos va a aparecer un filtro, ¿listo? Entonces ahí se me quitó el filtro, lo voy a volver a colocar.
¿Listo? Y aquí a lo que vayamos a filtrar los datos que tenemos como en los resultados, todos deben ser verdaderos. Tenemos un falso, es porque esa persona simplemente no se le ha dado la atención adecuada y debemos pues tomar las medidas necesarias pues para darle. Es muy cortica la función y es muy fácil de usar. ¿Listo? Asimismo, tenemos una función que es también, alguno de los que nosotros colocamos se cumpla. Por lo menos una de las dos, ¿listo? Entonces, esa la podemos usar, la podemos aplicar. Podríamos utilizarla. Esto. A ver, un ejemplo así simplecito es saber si, digamos que queremos verificar que las personas están o bien sea se han recuperado o bien sea están, o sea, digamos que ya salimos de la situación, que ya estamos libres, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones, una que las personas ya están recuperadas y otra que es que las personas ya hayan fallecido, ¿verdad? ¿Listo? Entonces si queremos saber que ya estos datos están bien, entonces lo que podemos hacer es usar la función O, ¿listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar, en vez de esté en un estado grave, vamos a colocar que esté en un estado de recuperado. ¿Listo? O esté en un estado de fallecido. ¿Listo? Vamos a arrastrar. Bueno, aquí en primera medida podemos observar que nos aparece un estado de verdadero. ¿Listo? Aquí me hizo falta cambiarle esta celda porque esta no es la que me muestra el estado, entonces simplemente voy y selecciono la que necesito. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar que la persona está en un estado de recuperado. ¿Listo? Y vamos a observar que por aquí me debe aparecer un falso. ¿Listo? ¿Por qué me aparece un falso? Pues porque el estado de la persona es leve, entonces no se cumple ninguna de los dos criterios, se cumple que colocamos como una opción o como una prueba lógica. Esta es una de las opciones que nosotros podemos hacer, nosotros podemos usar pues, para confirmar que los datos que tenemos son correctos. Con las funciones lógicas, otra función muy similar a estas dos que tenemos es la función SO. ¿Listo? ¿Listo? Esto lo que hace es uno de los dos criterios. Si se cumplen los dos, nos va a arrojar un valor de falso. ¿Listo? Entonces, supongamos que queremos verificar que las personas se encuentran recuperadas o que se encuentran también en un hospital. ¿Sí? Alguno de los dos. Entonces, si esto no ocurre, entonces vamos a volver a colocar hospital. Desde arriba. Entonces, aquí va a ocurrir con este filtro. Voy a seleccionar falso y lo voy aquí en aceptar y podemos observar que aquí vamos a tener que el estado de la persona es leve, ¿listo? Y además está en la casa. Que no pueda aparecer una persona que esté, digamos, activa en un préstamo y que también en otra base de datos nos aparezca que es dado y que ya hay lo que podemos usar, ¿listo? Entonces no cumple ninguna de las dos, pero voy a filtrar aquí por las personas que están en un estado.
Un momentico, voy a hacer el filtro al revés. Entonces que están en un estado recuperado. Le doy aquí en aceptar. Y bueno, aquí tenemos el valor de verdadero porque entonces aquí todos estos datos nos deben dar principales funciones así lógicas, funciones que las tenemos aquí en esta parte. Vamos a ir a fórmulas y de nuevo las vamos a buscar. En estas dos que tenemos aquí, como pueden ver, ya trabajamos todas. Podemos darle un dato numérico. Entonces vamos acá a colocarle septiembre. Listo, cerramos la comillita y damos punto y coma. Y ahora también tenemos la acción de colocarle valor si falso. Listo, entonces a 50 años, entonces están en riesgo. Entonces aparezca en riesgo. ¿Listo? Ahí van a usar la función, se las voy a colocar aquí, la función sí. ¿Listo? Que es la que acabamos de usar. Ahí en 5 minuticos y ya miramos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo van, chicos? ¿Lo pudieron hacer? Hoy lo empezamos a hacer juntos. ¿Listo? ¿Lo hacemos entre todos? Sí, es que en mi caso me sacó de Zoom y no, pues realmente perdí esa partecita como del ejercicio. Listo, entonces lo vamos a hacer todo. Vamos a hacer uso de la función sí, ¿listo? Entonces, lo único que hacemos es programarlo en una columna. Entonces, vamos a colocar un igual y vamos a colocar aquí la función sí, ¿listo? Aquí abrimos paréntesis y nos pregunta que hagamos la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica que nosotros vamos a hacer? La edad de estas personas sea mayor a 50 años. Entonces vamos a la celda en donde tenemos la edad, ¿listo? La seleccionamos y colocamos un mayor a 50 años, ¿listo? Ahora colocamos un punto y coma, ¿listo? Y aquí vamos a colocar el valor si esto ocurre. Entonces dijimos que colocáramos si eso ocurre, que las personas están en riesgo, ¿listo? Entonces simplemente colocamos entre comillitas en riesgo. ¿Listo? Cerramos las comillitas y ahora cerramos simplemente paréntesis o podemos colocar el valor de si esto no ocurre, si esto es falso. ¿Listo? Entonces ahí podemos dejarlo así o también podemos colocarle el otro criterio, el otro, como la otra opción de resultado. ¿Listo? Entonces aquí supongamos que le colocamos que no está en riesgo. ¿Listo? Cerramos paréntesis y damos enter. ¿Listo? Ahora la persona que tenemos ahí tiene 19 años, es decir, su edad es menor, 50 años. Por tanto, esta persona y ahora un filtro y nosotros queremos conocer esas personas, queremos hacer otra catalogación a partir de lo que nosotros acabamos de crear, pues simplemente aquí seleccionamos las personas que están en riesgo, las que tienen un riesgo leve, a personas que tienen más de 18 años, que las queremos catalogar como, no sé, listo, entonces vamos a retomar un poco. Listo, entonces Freddy, me dijiste que tenías dudas con respecto a usar la función sí conjunto. Listo, entonces vamos a retomar, entonces vamos a devolver un poquitico y ya continuamos con el buscador. Listo, entonces
La función sí conjunto, muy similar a la función sí, que nos permite realizar una evaluación de un criterio, y si el criterio se cumple, entonces simplemente nos va a arrojar el dato que nosotros le colocamos o lo que nosotros le queramos colocar. Ahora aquí podemos observar que solo evaluamos una sola prueba lógica, pero la función sí conjunto ya nos permite evaluar más de una prueba lógica. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar igual y vamos a colocar sí conjunto. ¿Listo? Y aquí nos aparece que coloquemos la prueba lógica. Entonces vamos a usar sí conjunto para categorizar a las personas por el riesgo que tienen según su edad. ¿Listo? Entonces a las personas, vamos a la celda donde tenemos la edad. A la primera celda solo necesitamos programar una sola vez. ¿Listo? Seleccionamos esa celda y vamos a catalogar a las personas que son menores de 18 años como personas que no están en un riesgo alto, sino que vamos a colocarle como un riesgo, no sé, menor o riesgo leve. ¿Listo? Entonces, hacemos primero, seleccionamos la celda y colocamos la prueba lógica. La prueba lógica en este caso es que este número de acá sea menor a 18 años. Puede ser menor o igual. ¿Listo? Menor o igual a 18 años. Ahora colocamos un punto y coma y aquí nos pide el programa que coloquemos el valor de sí verdadero. ¿Listo? Entonces nosotros dijimos que si una persona es menor de 18 años, entonces vamos a colocarle que tiene un riesgo leve. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la otra catalogación, que son personas que son mayores de 18 años y son menores a 50 años, ¿listo? Y que aquí le vamos a colocar que es un riesgo moderado, ¿listo? Entonces, de nuevo, seleccionamos nuestra celda donde tenemos la edad, que es esta de acá, y si estas personas es mayor de 18 años, ¿listo? Y recuerden que cuando yo les dije al inicio que cuando vamos a agregar más de una prueba lógica, colocamos un, ¿listo? Y son menores a 50 años. Entonces, de nuevo, seleccionamos la celda y observamos que estas sean menores a 50 años. ¿Listo? Y aquí ya tenemos esta prueba lógica, entonces colocamos punto y coma y colocamos aquí el valor de sí verdadero. ¿Listo? Entonces, si es verdadero, entonces vamos a decirle que estas personas están en un riesgo moderado. ¿Listo? Cerramos comillitas y colocamos un punto y coma y nos deja agregar otra prueba lógica. ¿Listo? Entonces no va a ser solo una como lo teníamos anteriormente, sino que podemos agregar otra. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos a la celda donde tenemos la edad. ¿Listo? Y comparamos si estas personas son mayores a 50 años. ¿Listo? Y si son mayores a 50 años, entonces ahí sí le colocamos un riesgo alto. ¿Listo? Esto, como son datos de texto, entonces debemos colocar entre comillas. ¿Listo? Esto no se les olvide. Pero de igual manera podemos colocar, en vez de estos datos, podemos colocar números. ¿Listo? Cerramos paréntesis y damos enter. ¿Listo? Ahora, aquí debe ser que esta persona, listo, debemos mirar el rango. Aquí tuve un error con el rango y es que no tuvimos en cuenta las personas que tienen 50 años. ¿Listo? Entonces simplemente los agrego aquí o los agrego acá. ¿Listo? Espérenme, a ver, reviso. ¿Cuál es el error que cometí? Esta persona tiene 19 años. Estos menores de a 18. Mayor a 18. Listo. Este es menor o igual a 50. Moderado. Queda 12. No es necesario colocar ese punto y coma. Mayor a 18. Da un punto y coma al final, en este caso no es necesario colocarlo.
Denme un momento. Mayor a 18 y G2 menor o igual a 50. Espérate, a ver, reviso. Lo que pasa es que ahí tenemos dos criterios, ¿listo? Entonces digamos que aquí, para unir esos dos criterios, digamos que ahí me funcionaría, ¿sí? Pero como nosotros tenemos es un intervalo, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos criterios, uno que sea mayor a 18 y uno que sea menor a 50, ¿listo? Entonces ahí debemos colocar como tal, en esta parte de moderado también debemos agregar otro criterio, que estas personas sean menores a 50 años, ¿listo? Que estén entre el rango de 18 a 50 años, pero no me quiere leer la información. Pero ahí no sería mayor que 18, si ya estamos diciendo que es menor que 18, ¿no? Pues ya los mayores, estamos diciendo que menor igual. Perfecto. Pues dejémoslo con solo con dos criterios, dejémoslo con solo dos. Entonces, el primero es que listo, parece que como que ya va a funcionar. Entonces, menores a 18 leve, listo, y menores a 50 y mayores o iguales a 18 le vamos a colocar moderado. ¿Listo? Y ahora sí vamos a colocar el de los mayores a 50. Mayores a 50. ¿Listo? Para los que son mayores a 50 simplemente le colocamos un estado grave. Listo, ya funcionó. ¿Listo? No sé cuál era el error, pero bueno, lo volvimos a hacer y ya nos funcionó. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a colocar más de un criterio, debemos unirlos con un y. ¿Listo? Entonces, aquí al parecer lo que teníamos el error era que habíamos colocado primero el dato de mayor o igual, pero no debería ser un error, sino que lo único que hice fue cambiarlos y funcionó. ¿Listo? Y para jalar la fórmula, simplemente le damos doble clic y ahí nos va a aparecer los datos. Entonces, si nosotros observamos, vamos a irnos acá, vamos a irnos aquí a la categorización de leve y según el programa, la programación que nosotros hicimos, pues esta persona debe ser menor a 18 años, ¿cierto? Entonces vamos a verificar, ¿listo? Y efectivamente esta persona tiene 9 años, ¿listo? Entonces la función sí conjunto nos sirve para cuando nosotros queremos hacer más de una catalogación o hacer más de aplicar más de un criterio de comparación. ¿Listo? ¿Hay otra duda, otra pregunta? Entonces continuemos. Así como esta, hay una función que nos sirve mucho, que también es una función lógica, que es la función sumar sí. ¿Listo? Y pues tiene su extensión, que es la de sumar sí conjunto, que es de nuevo, cuando queremos agregar más de un criterio. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros queremos sumar una cantidad de datos. ¿Listo? Entonces, aquí voy a generar un aleatorio para poderlo ejemplificar un poco más rápido y voy a tomar un aleatorio de 1 a 7. Dime, chicos, no sé si podrían activar un poco el micrófono, si tienen dudas y preguntas. Entonces vamos a generar un aleatorio. Esta función lo que hace es generarnos números de 1 al 100.
¿Listo? Y vamos a sumar los valores que son, digamos que son mayores a 50. ¿Listo? Entonces vamos a colocar sumar si nosotros tenemos que este valor es mayor a 50. ¿Listo? Y le colocamos aquí un punto y coma. Damos enter. No, perdón. Espérenme un minutico que tengo que... Listo. Entonces aquí lo que vamos a colocar es... Listo, vamos a colocar de nuevo la función sumar, punto sí. Listo, abrimos paréntesis y aquí que nos va a pedir primero que seleccionemos un rango. ¿Listo? Primero nos pide que seleccionemos el rango. Y pues el rango van a ser todos estos datos que tenemos aquí. ¿Listo? Aquí ya vamos a hablar con respecto a un conjunto de datos. Y aquí vamos a seleccionar un criterio. ¿Listo? Entonces los criterios de nuevo los colocamos como los teníamos ahorita, con pruebas lógicas. ¿Listo? Y el criterio que vamos a seleccionar aquí, digamos que queremos colocar los datos que son mayores a un dato dado, por ejemplo, mayor a 50. ¿Listo? Queremos contar esos datos. Entonces aquí en este caso debemos colocar el criterio entre comillas. ¿Listo? Y vamos a colocar estos datos que tenemos aquí van a ser mayores a 50. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Y damos enter. Y vamos a obtener que la suma total de los datos que son mayores a 50 que tenemos en este rango nos da 463.717. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren contar, digamos, cuánto fue toda la inversión que fue mayor a 1 millón de pesos, que tienen un tope mayor a 1 millón de pesos, entonces ustedes pueden hacer uso de la función sumar sí y colocan aquí el tope que quieran colocar. ¿Listo? Ahora aquí tenemos como tal un valor fijo que sería 50, ¿cierto? Pero supongamos que ese valor es relativo, que están dentro de una celda que tenemos en Excel. Entonces en ese caso colocamos el operador entre comillas y colocamos un i y seleccionamos la celda en donde tenemos el tope. ¿Listo? Entonces digamos que aquí colocamos 50 y aquí nos va a aparecer la suma de estos datos. Ahora, si esa comparación no es solo con una celda, sino que es con más de una, entonces simplemente arrastramos la fórmula, ya que la programamos de manera relativa, es decir, que si la jalamos va a cambiar. Entonces lo que va a hacer es sumar todos los datos que son mayores a 50, en este caso 51, y aquí vamos a tener los datos mayores a 52. ¿Listo? Esa sería nuestra función sumar sí, que también hace parte de las funciones lógicas. ¿Listo? Y otra función que también nos sirve mucho es la función contar sí. De igual manera nosotros podemos poner un criterio. ¿Listo? Entonces supongamos que queremos contar las personas que han fallecido. Entonces simplemente vamos aquí en contar y colocamos un sí. ¿Listo? Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango en donde tenemos esa información. Entonces aquí tenemos el estado de las personas, la seleccionamos con control shift hacia abajo, colocamos un punto y coma y bueno, voy a dirigirme aquí de una vez. ¿Listo? Y aquí me va a pedir que me coloquemos el criterio. ¿Listo? El criterio va a ser que estas personas están en un estado de fallecidos. ¿Listo? Colocamos las comillitas, cerramos paréntesis, damos enter y nos van a aparecer que no hay ninguna persona, debe ser que coloqué el nombre mal. Entonces voy a ir acá, fallecido, es sin S. ¿Listo? Y ahí nos aparece el dato, que hasta ese momento teníamos que habían 492 personas que habían fallecido. ¿Listo? Y esta es una forma en la cual nosotros podemos contar datos de texto. ¿Listo? Y bueno, estas serían como tal las funciones lógicas que tenemos. ¿Listo? No sé si tengan preguntas y dudas con respecto al buscador que nosotros hicimos de últimas antes de que se nos cortara.
No, está bien. Todo bien. Listo. Listo, chicos. Bueno, pues espero que esta información les sirva mucho para su vida laboral, para sus empresas y lo puedan aplicar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del mundo matemático.